Usted está en noviado y quiere casarse. Yo no conozco a nadie aquí, entonces si a alguien le toca el ejemplo, perdóneme. Y usted dice, ese día que me case finalmente estaré con la persona que va a llenar todos los vacíos de mi corazón. Por aquí ya empezaron a salir los letreros de mentira, mentira. Y usted ve a ese hombre y a esa mujer y siente una expectativa gigante que él va a ser el pastor del hogar, el predicador, el que aunque ella se ponga molesta en los días de fin de mes, él va a decir, ven querida, oramos, sentémonos juntos y el Señor te dará la paz. Estás en busca de trabajo y llegas a la posibilidad de un empleo en el que tú crees es el mejor empleo porque es la empresa que te va a garantizar esta vida y la otra, y llegas y te das cuenta de la realidad. Hoy en día, aquí en Antioquia nos damos cuenta de muchas personas que dicen que si tal o cual persona se sube y no vamos a hablar de política, pero se sube a la presidencia, yo me voy a ir. ¿Has empezado a escuchar eso? No, solo espero a que llegue el día en que sepa quién va a ser el presidente y me voy. Ya tengo casi las cositas afuera. Lo que no se pueden imaginar es qué va a pasar allá. Y con la expectativa de países que aparentemente todo está bien, uno se encuentra, por ejemplo, con la posibilidad de que haya una guerra. Uno se encuentra con que la realidad es que no te dejen usar los dineros que tú supuestamente vas a guardar y custodiar. O uno se encuentra con un sinnúmero de situaciones. Las expectativas que muchas veces hemos tenido en la fe es lo que hace, y expectativas equivocadas, que nos desilusionemos con Dios. Llegamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, obra en mi vida de tal o cual manera, y el Señor como si fuera ese genio de la lámpara, pareciera que tiene que concederte eso para que estés bien. Pero seamos sinceros, si Dios responde a cada una de nuestras oraciones, ¿estaríamos satisfechos? No estaremos saciados. No estaremos saciados. Esa es la realidad del ser humano, una insatisfacción eterna. No hay nada que quite esa necesidad de llenar los vacíos. Tanto como que llegamos a la fe y conocemos a Jesús y podemos hacer de Él un ideal que no es el que dice la Escritura. Por eso quiero invitarles a leer un texto de la resurrección, porque hoy vamos a hablar de la resurrección. Ustedes están en Mateo, ¿cierto? Pero les vamos a hablar de otro amigo que se llama Lucas, otro evangelista, capítulo 24. Y vamos a leer los versos 13 al 35. Este texto ocurre después de que las mujeres ven el sepulcro vacío y dos ángeles le dicen a las mujeres, ¿por qué buscan, cierto, entre los muertos al que vive? Y salen corriendo a decirle a los discípulos que vieron la tumba vacía, que los ángeles le hablaron, y los benditos discípulos, aunque como que las escucharon, no les creyeron. Esta escena es de dos discípulos que salen muy pensativos de lo que ocurrió. Leámoslo juntos, por favor. Dice así: aquel mismo día, dos de ellos, los discípulos, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Es decir, más o menos poblado Belén. Hay 11 kilómetros más o menos. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo:
¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Bueno, esta es la palabra del Señor para nosotros aquí reunidos en este día. Y lo que quisiera empezar es pidiéndoles que busquen otras 3 personas por unos minutos para responder esta pregunta. Rápidamente, ¿por qué creen ustedes que estos hombres no reconocieron a Jesús en el camino? Solo esa pregunta. ¿Por qué creen que estos hombres no reconocieron a Jesús en el camino? Tomen unos minutos ahí con otras 3 personas, dialoguen, que todos puedan hablar. Unos minuticos, ya les digo cuando regresamos.
El pasaje podemos dividirlo como si fuera una película en varias escenas. La primera escena es los discípulos, imagínense los dos caminando así, dice el texto que estaban cabizbajos, los dos ahí como tristes, ¿cierto? Un montón de kilómetros ahí caminando, iban hablando probablemente lo que las mujeres les habían dicho, que la tumba estaba vacía, que dos ángeles les hablaron, pero ellos, dice el texto que en esa primera escena ellos estaban confusos. Ellos tenían un problema en su mente y no entendían, dice el pasaje, todo eso que para ellos era tan importante acerca de Jesús. ¿Qué se imaginan ustedes que pensaban ellos quién era Jesús para ellos? Piensa por un momento en esas expresiones que ellos dicen que ellos esperaban, abrigaban la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Piensa tú que más que la manera en que nosotros vemos a Jesús a veces espiritual, una manera en que Él viene físico y muere por nosotros, ellos se lo imaginaban como alguien político que podría resolver los problemas de Israel. Si tú has leído historia de Israel, ha habido conflictos hasta el día de hoy. Y esa época terrible, subyugados por el Imperio Romano, ellos querían ya salirse de ese yugo. Y su expectativa del Mesías era: este sí nos va a resolver todos los problemas. Imagínate a alguien que les da alimentación a más de 5,000. ¿Qué banco de comida tan espectacular? Proveedor. Ahora imagínate a alguien que sanaba enfermos y le hacían fila para sanar. ¿Qué EPS puede hacer eso hoy en día? ¿Cierto? A personajes individuales se encontraba y no solamente los sanaba, los restauraba, les daba sentido de vida y propósito. Inclusive personajes como aquellos recaudadores de impuestos, ¿recuerdan uno pequeñito llamado Zaqueo? Jesús va, lo visita y este hombre entiende la realidad de quién es Jesús y decide volverse generoso en vez de ser una persona tacaña y avara. Entonces vemos a Jesús, alguien que podía ponerse en la política, alguien que fácilmente podía ser nuestro presidente por siempre y no nos faltaría nada. ¿Se dan cuenta por qué ellos van cabizbajos en esta primera escena, tristes? Y piensa este asunto, su camino de Jerusalén a Emaús, pudiéramos llamarlo el camino de la decepción. Frustrados y decepcionados porque Jesús no cumplió sus expectativas. Les falló en un sentido, ¿cierto? Nosotros pensábamos, nos imaginábamos que Él iba a ser, y tú puedes poner ahí en la línea, a resolver este problema, a sanar esta situación. Él iba a hacer aquello. Nos imaginábamos que Él iba a hacer aquello, Él iba a hacer aquello. Y puede ser que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos caminando a Emaús en la fe. Ah, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Usted conoce a Jesús? Sí, yo conozco a Jesús. Bueno, ¿y quién es Él para ti? No, pues Él es Dios. Pero es que yo pensaba que, yo me imaginaba que, yo esperaba que. Esa primera escena sorprende mucho porque Jesús les llega al encuentro. Ellos no lo pueden ver y seguramente pudiste responder como el texto lo decía, porque tenía sus ojos, ¿cómo dice el texto? Velados, tapados, como si uno tuviera aquí un pañuelo, no puede ver a nadie. Eso hace la decepción. Mira, es tan posible que las personas decepcionadas tuvieran el milagro de caminar con Jesús y no saben que es Él. Mira, voy a llevarte un punto más allá. Es posible aún que Jesús mismo les enseñe las Escrituras y les muestre en el Antiguo Testamento qué era lo que ellos tenían.
Lo que Moisés y los profetas, es un resumen del Antiguo Testamento, Moisés y los profetas hablaban de él. Y aunque ellos reconocen que les ardía el corazón, si leyeron ahí, no ardía nuestro corazón cuando caminaba junto a nosotros, ellos todavía estaban velados. Porque quiero decirte que la desilusión con Dios, la frustración, la decepción, no te deja ver lo que Dios está haciendo. Esa es una realidad de nuestra vida como creyentes. Y nos decepcionamos muy fácilmente de las personas y de Dios. ¿Cómo has resuelto eso tú al día de hoy? ¿De qué manera tú has enfrentado la decepción que en algún momento has vivido? Puede ser que hoy sea un día maravilloso en que tú ves al Señor hermoso, brillante, feliz, gozoso, glorioso, pero hay días, aquellos en los que uno se siente desilusionado y decepcionado. ¿Cómo lo has enfrentado? Bueno, esa es la pregunta para tu grupito. Toma un momento y comparte cómo has enfrentado tus desilusiones con Dios. Yo sé que hay desilusiones con todo el mundo, con la mamá, con el papá, con el esposo, con los hijos, con el mundo, pero ahora es con Dios. Toma un momento y comparte ahí con tu grupito. Lo bueno es que ustedes hacen muchos grupos, entonces esto no les es difícil. Bueno, vamos a continuar. Yo sé que tal vez alguno faltó por responder, tendrá otra oportunidad, tranquilo. Otra media horita para sacar toda la desilusión que hay en el corazón. Pero
Este primer momento, como les mencionaba, es el camino de la desilusión. Cuando llegan ellos, en el verso 28, al pueblo y se piensan quedar allí, Jesús hace como que va a seguir de largo, ¿no? Como quien dice, no, bueno, que les vaya bien, pero como que... Y finalmente ellos le dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Ya está tarde, compartamos juntos. Y le insistieron mucho que se quedara, dice el texto en el verso 29. Al quedarse con ellos, quiero narrarles aquí como dice este verso 30, estando con ellos a la mesa. Imagínense la escena de discípulos que estuvieron por 3 años con Jesús sentado a la mesa. Quizá como nosotros, a Jesús le encantaba pasar tiempo almorzando con los suyos. Ellos tendrían que empezar a recordar quién está invitándoles a estar con él. Sentado a la mesa dice, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los entrega. ¿A qué les recordaría esto? Que había pasado hacía unos días, cuando él tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y es el mismo. Ustedes se imaginan Dios que está preocupado por las galaxias, por este mundo, por lo que pasa en todo el planeta y decide resucitado sentarse con 2 decepcionados discípulos a partirles el pan, por Dios. ¿Qué Dios es este? Y dice que inmediatamente les partió el pan y se los dio, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció y ahí es donde se dicen el uno al otro, no ardían nuestros corazones mientras conversábamos en el camino y nos abría las escrituras. Quiero llamarles a pensar en este segundo momento, esta segunda escena, como la intimidad con Jesús, tiempo de intimidad, de cercanía con Él. Jesús no quiso pararse en un lugar público allá en Israel y decir, oigan todos, resucité. Era verdad, no, se sentó con los suyos a comer, ni siquiera les dijo resucité, les hizo las mismas prácticas que habían venido haciendo los últimos años y en el último momento, ahí es donde ellos, wow, porque si tú piensas, ¿cuál fue el milagro ahí? Si uno está decepcionado, uno diría, Señor, para que se me quite esta decepción, resuélveme el problema. Señor, para que se me quite esta decepción, por favor, cúmpleme el deseo. Pero lo que hace Jesús es revelarse a sí mismo. No hizo nada raro. No había un milagro maravilloso y majestuoso allí, sencillamente mostrarse quién es Él para ellos. ¿Quién es Él para ellos? No solo el Jesús que fue a morir en la cruz, sino resucitado. Yo quiero invitarles a pensar que la única manera, se los digo por experiencia personal, que la decepción y la frustración salen del corazón es cuando Jesús ilumina tu vida y deja ver en tu pequeño y mi pequeño corazón quién es Él. ¿Has leído a Job, el Evangelio del Antiguo Testamento? Job, en ningún momento le habló Dios lo que iba a pasar. Vive las crisis más terribles de su vida. Un hombre que podía decir, Dios, estoy desilusionado contigo. Mi esposa me dejó, me dijo, maldice a Dios y muérete. Mis hijos también, todo se me acabó, absolutamente todo en la vida. Llegan 3 amiguitos de lujo, como esos amiguitos que aparecen en las crisis,
a decir que la culpa era de él, que no fue más religioso, que no se esforzó más para poder llegar a salir de ese problema, que pecó. Bueno, le echan todas las culpas habidas y por haber, pero ¿saben qué es lo que saca a Job de su problema existencial? Cuando Dios mismo se revela a él. Cuando Dios mismo le muestra en su gracia y le dice, bueno, sentémonos pues, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice las galaxias? Cuando yo hice todo este universo. Y por eso es que Job, al terminar ese libro, dice, y hay una canción también al respecto, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, podemos haber leído a Moisés y a los profetas una y otra vez. Podemos cada día y cada semana dedicarnos a leer la palabra y tenemos que hacerlo, pero si no es por la gracia del Señor que viene a nuestras miserias y decepciones y nos muestra quién es Él, nosotros vamos a seguir en las mismas. Nosotros seguiremos ese camino largo de decepción, si no es porque Jesús viene, interviene en tu vida y en mi vida. Nos muestra quién es Él. No hace nada maravilloso y extraordinario, no les cambió para nada la vida, no se volvió el político, ni el presidente, ni lo que ellos anhelaban, no hizo nada de eso. Solamente mostrarse Él quién es. Porque les quiero decir algo. Cuando uno empieza a conocer a Dios, y no lo vamos a conocer plenamente en este mundo, cuando descubrimos quién es Dios, por eso cantamos y se han compuesto tantas canciones, cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios. Ustedes pueden imaginarse que Dios se hizo hombre, se hizo feto, que Dios murió en la cruz y que Dios resucitó al tercer día. Y que en esa resurrección nuestra muerte es temporal, porque inmediatamente tú partas de este mundo, inmediatamente, como le pasó a ese ladrón, estarás con el Señor en el paraíso. ¿No te parece que pensar en esa maravilla debe sorprendernos al saber? Es que imagínate estar sentado con el resucitado. Tú y yo vamos a tener ese cuerpo. La muestra de Jesús para estos discípulos es: esta vida no lo es todo, hay más. No vivas solo para el ahora, hay más. Hay esperanza en el Señor. Esperanza de que si tú y yo morimos hoy, tendremos cuerpos resucitados, según el testimonio del apóstol Pablo. Muchas de las decepciones que vienen a nuestra vida, hermanos, yo les digo, son pecado. Porque son expectativas tan altas que le ponemos a la gente, expectativas sobre Dios. Que créeme, muchas de esas ni las va a llenar el Señor, porque Él te hizo para la vida eterna. Está bien que la vida eterna comienza hoy. Se inauguró, dijo Jesús, pero será a plenitud cuando Él regrese y nosotros podamos estar con Él. Estos hombres vieron el Evangelio en vivo y en directo. Vieron el gozo de tener a su Señor resucitado. Y por eso yo quiero invitarte a pensar, si en la historia de tu vida has tenido esos momentos en los que el Señor se ve tan hermoso para ti, en los que ese mismo versito, me decía una dama esta mañana en un tiempecito que hicimos de alborada para iniciar, decía una dama: pastor, es que yo antes leía el versículo, el salmo que dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, y lo he leído 1,000,000 de veces, pero solo hasta esta semana me di cuenta que yo no creo eso.
que yo lo leo, pero no creo que Dios va a conceder las peticiones de mi corazón. Y me di cuenta al final de la semana, me decía, que el Señor iluminó ese texto y me mostró que aun si Él no responde todas mis peticiones, el deleitarme en Él es suficiente. ¿Quién hace eso? El Señor. Aún en la enfermedad, ¿quién hace que una mujer con cáncer esté feliz y cantando al Señor? ¿Quién hace que un hombre en una quiebra financiera o relacional, el Señor lo rescate y lo saque del mismo fango y pueda cantar alegre y decir cuán grande es mi Dios? Solo si Él muestra esa maravilla de quién es Él, podremos salir de nuestras decepciones y frustraciones en la vida, como lo hizo con ellos. Por eso quiero pasar a la última escena y tenemos otra preguntita en grupos. La última escena es cuando ellos en el verso 23, cuando se ambienta con la pregunta. Recuerda la primera escena, el camino de la decepción, ¿cierto? La segunda escena podemos llamarlos como en casa, en intimidad con Jesús. Y la tercera es el retorno glorioso a Jerusalén. La alegría de regresar. Mira, al instante, ellos no lo pensaron ni un segundo, se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Empezaron a contar con los demás lo que habían vivido. La tercera escena es ese retorno glorioso a la comunidad cristiana. El regreso a la comunidad de discípulos. Ellos no pensaron regresar a su familia en primer lugar, cuán importante es. No pensaron en regresar a sus trabajos y decir, bueno, conocimos ya al resucitado, ahora sí tiene sentido mi trabajo. Ellos regresaron, fue a la comunidad. ¿Por qué? Porque ese es el plan desde que el Señor creó este mundo. Un Dios trino. Un Dios que es comunitario, Padre, Hijo y Espíritu. Cuando dice que es un solo Dios, dice es porque es un Dios único. No hay nadie como Él. Este tercer momento nos dice algo que es contracultural. Cada vez en nuestra cultura hay más independencia, cada vez más autosuficiencia. Cada vez más estamos aislados el uno del otro. Vivir la comunidad cristiana es todo un desafío en esta época. Ellos regresan a los suyos. Ellos saben que son familia en la fe. Ellos entienden que ese grupo de personas imperfecto, pecador, con tantas decepciones y frustraciones y temores y angustias, como los podemos leer en el Nuevo Testamento, son su familia. No tenían a quién más ir. Y ese regreso solo es posible, hermanos, cuando uno ha visto al Señor. Y cuando uno reconoce que Él es el que nos mantiene unidos, que el centro de la iglesia es Cristo mismo. No puede ser un lugar, ustedes lo saben muy bien, quizá de los rediles que más entiende que la iglesia no es un lugar, es este. No pueden ser las preferencias personales, no pueden ser los trasfondos o los títulos o las oportunidades, ni siquiera el idioma. Solo Jesús. Y por eso ellos regresan a contar lo que vieron. Ellos regresan ni siquiera a decirles estábamos decepcionados y llevados en la vida. Ellos regresan a contar, vimos al resucitado, vimos a Jesús. Porque, hermanos, puede ser que algunos experimentemos que la decepción más grande que hemos tenido es con la iglesia. Yo sé de qué les hablo. Yo mismo la he tenido. Ay, ¿cómo así, pastor, que usted ha tenido decepción con la iglesia? Claro.
decepción con hermanos, ¿quién no? Pero seguirá siendo el plan de Dios, su iglesia, la que marcha adelante cantando por fe vemos a nuestro Rey, la que le dice, y quiero que lo hagan conmigo ahora, ha sido tradición cristiana en los muchos siglos, tomar las palabras de las mujeres y los discípulos cuando llegan y dicen, Jesús ha resucitado, y ellos responden, Él ha resucitado en verdad. El saludo dominical, no solo en Semana Santa, sino todos los días que se veían era, Jesús ha resucitado, y ellos respondían, Él ha resucitado en verdad. Así que quiero invitarles a que hagamos ese ejercicio por un momento. Jesús ha resucitado y ustedes van a responder, Él ha resucitado en verdad, ¿ok? Él ha resucitado en verdad. Entonces, nos vamos a saludar, ¿ok? Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. No lo baje. Jesús ha resucitado. Amén. Y esa es nuestra esperanza, hermanos. Antes de ir a la pregunta final, quiero dejarles con dos ilustraciones que están precisamente en el libro de Philip Yancey. No les quiero spoilear mucho, se refiere a dar avances del libro para que lo lean. Pero él cuenta sobre dos situaciones, dos como parábolas que le ayudaron a entender un poco esta situación de su desilusión con Dios. La primera fue la noticia de un joven que un día agarró la escopeta y mató a su papá. Le preguntaron por qué lo había matado. Él dijo, no, es que me molestaba mucho, era muy cansón, todo el tiempo me insistía y me decía qué hacer y yo no quería que me dijera nada, hasta que un día me agarró en un momento triste y estaba desesperado y cogí la escopeta y le metí unos tiros a mi papá. Y lo metieron a la cárcel. En la cárcel, uno de los que estaba cuidándolo, custodiándolo, lo escuchó una noche sollozar y decir, quiero a mi papá, ven papá, ven papá. Porque muchas veces, dice Philip Yancey, nosotros queremos matar a Dios, pero lo necesitamos. Y aún como cristianos, en nuestra desilusión, quisiéramos que no estuviera. Dios, pero es que si tú estás o no estás es lo mismo. Y Philip Yancey cuenta la segunda historia que él vivió. Resulta que un día visitó a su mamá y la mamá hizo esas dinámicas que hacen todas las mamás cuando uno los va y los visita y saca las fotos para recordar a ese gordo y cachetón. Bueno, Philip Yancey no es gordo ni cachetón, pero la mamá empezó a reunir a los demás para mostrar las fotos de cuando eran bebés, cuando eran niños, cuando era pequeñito, sí. Y empezó a ver fotos muy bonitas de cuando él corría, cuando jugaba, cuando estaba en el colegio. Y le llamó la atención una foto en particular cuando él era bebé, pero la foto estaba como arrugada, como si alguien la hubiera tomado así, la hubiera dañado. Y él dice, mamá, yo quiero saber por qué no botaste esta foto. Si todas las demás se ven tan bonitas, tan bien cuidadas, ¿por qué no botaste esta foto que está arrugada, mamá? Y la mamá lo mira y le dice, mira, es que tú no sabes. Pues él después le contaron, pero en ese momento su papá, con 26 años, había adquirido una enfermedad terrible que solamente podía sobrevivir con una bala de oxígeno, y él estaba tirado en una cama y no podía moverse. El papá de él murió a los 2 años, cuando él tuvo 2 años. Entonces le dice, pero ¿qué pasó con la foto? Le dice, lo que pasa es que tu papá en ese momento no podía tomar la foto en las manos y tuve que incrustársela en la bala de oxígeno
y ahí con unas pinzas y se dañó por esa razón. Pero tu papá, los 3 meses que estuvo vivo después de esto, todos los días miraba la foto tuya, la de tu hermano y la mía. Y puedo creer que todos los días tu papá oraba por ti. Y dice él que rompió a llorar. Y la razón por la que rompió a llorar, porque mucho tiempo le estuvo decepcionado por no tener papá. Pero le dice, hoy mi llanto es distinto. Porque me puse a pensar cómo es que un hombre en su lecho de muerte, su mayor deseo es ver la foto de su hijo, a quien no va a poder ver cuando tenga 10, 15, 20, cuando se case, y aún así demostrar tanto amor. Para mí ese señor es un desconocido. ¿Por qué tiene amor por mí? Dice, cuando yo entendí quién es Él y lo que ha hecho por mí, empecé a darme cuenta la maravilla del Dios que tengo, de quién es Él y lo que ha hecho por mí. Y que solo cuando empiezo a verle y a descubrir quién es Él, se acaba toda esta tristeza, todo este dolor, toda esta decepción, cuando lo puedo ver a Él. Yo quiero orar por ustedes y que respondamos la pregunta que les voy a hacer en un momento. Señor, yo quiero darte gracias porque tu resurrección, más que un rito, más que un día de Semana Santa, Señor, es esperanza para nosotros. Es lo que implica, Señor, para nuestras vidas conocerte a ti, hoy y por la eternidad. Y yo no sé quién aquí, Señor, haya experimentado decepciones en su vida, esté en ese camino a Emaús, largo camino a Emaús, Señor. Oraciones tal vez no contestadas, decepción con iglesias, decepción consigo mismo, con familia. Yo quiero pedirte hoy, Señor, que tú vengas y te muestres a nosotros tal cual eres. No hay nada mejor, Señor. No hay nada más tranquilizador y sanador que verte a ti. Ven, Señor, por favor. A cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada persona que ha venido esta mañana a este lugar, revélate a ellos, por favor. Revélate a nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, que muchos podamos retornar a ti y a tu comunidad, a tu iglesia, hermosa, gloriosa como tú la ves. Iglesia llena de pecadores redimidos para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La pregunta que quiero que hagas es, ¿cómo estás tú con la iglesia, con la comunidad de hermanos? Si el Señor te ha mostrado quién es Él, fíjate que la respuesta casi automática es correr a la comunidad. Entonces toma un momentico ahí y luego cantamos la canción, si les parece, en grupitos, y oren ahí unos por otros. Tal vez alguno necesita pedir oración porque le ha costado regresar, porque ha sido difícil por la razón que sea. Entonces toma un momento ahí y luego terminamos cantando. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.